Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Pues saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. Juntos la lección de la escuela sabática. Y nos sentimos gozosos, ¿verdad? De estar una vez más en el estudio de la lección. Así que importante, le damos las gracias a ustedes por siempre dejarnos entrar a sus hogares para este repaso de la lección. John. Y ahora estudiaremos las raíces de Abraham. Pero recuérdense, cuando ustedes vean el video, si tienen algún comentario acerca de esta lección o alguna cosa que deseen añadir, no olviden de escribir sus comentarios debajo del video. Vamos ahora, John. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, una vez más para estar aquí presentes, estudiando y analizando y también aprendiendo un poco más de la palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y como ya el hermano John, ¿verdad?, ha dicho el título, las raíces de Abraham. Importante, ¿verdad? Las raíces de dónde sale Abraham, sus comienzos, ¿verdad? Todo lo que se origina desde que él nace, ¿verdad? Y dónde él está en aquel tiempo. Así que vemos cuán importante es lo que vamos a estudiar. Sabemos que Abraham, ¿verdad?, le dicen el padre de la fe, pero vamos a estudiar poco a poco. Eso no fue de un día para otro, John. Fue poco a poco, fue cultivando y teniendo confianza en Dios. Así que dice, la fe fue sin duda la tónica de toda su vida. Toda, bueno, tal vez tuvo algunas caídas. Después de todo, como me dijiste anteriormente, John, no era un ser perfecto. Así que vamos a ver en sus primeros pasos, ¿verdad?, de la salida desde Ur de los Caldeos, cómo Abraham comienza desde que Dios lo llama, ¿verdad? Y vamos a visitar los lugares donde elevó sus altares para adorar a Dios y veamos cómo poco a poco fue creciendo en fe y en confianza. Y John, nos puedes leer, ¿verdad?, los puntos, ¿verdad?, donde vamos a ir destacando donde fue la ruta de Abraham. Bueno, saliendo hacia Canaán, descendiendo a Egipto, regresando a Canaán, rescatando a Lot y por último agradeciendo a Dios. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Wow. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que aquí es el primer llamado que Dios le hace, ¿verdad?, a Abraham. Y vemos que donde él vivía era Ur de los Caldeos. ¿Y dónde se encuentra Ur de los Caldeos? En Babilonia. ¿Y qué era lo que significaba Babilonia, verdad? Confusión. ¿Y qué era lo que había en su alrededor? Confusión. Dios tenía que sacar, ¿verdad?, a Abraham de ese lugar. Y eso nos enseña, John, que posiblemente nosotros quizás estemos en alguna confusión, en algún error, y Dios nos quiere sacar de ahí. Importante eso. Así que vemos que Él peregrina a esos lugares que tú leíste, y por eso es importante destacar que a Él lo veían como un emigrante, porque iba de lugar en lugar. Dice, su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío sin su pasado, ¿verdad?, que ha perdido, y sin su futuro, que él no ve. Su pasado era donde él estaba ya estable con su familia y todo. Ese era su pasado. Y Dios le dijo que dejara todo eso. Pero él no sabía tampoco cuál era su futuro. Pero esto también nos enseña que cuando Dios nos llama, Dios nos va a cuidar
y Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? En el camino, porque si Él nos llamó, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. John, ¿algún comentario en el sábado? Bueno, a veces yo me he preguntado muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué Dios, en vez de haber llamado a Abraham, no llamó al papá de Abraham o no le hizo el llamado quizás a otra persona? Porque él era de Mesopotamia, eso también eh, es interesante. Entonces ellos vivían allí, una familia bastante grande, pero ellos tenían sus dioses. Ellos tenían dioses de bajo, dioses de madera, dioses de metal, y quizás, esto yo me lo imagino yo, pero su padre, su madre y toda la descendencia de Abraham, ellos adoraban todos estos tipos de dioses falsos. Y como tú dijiste, ellos vivían en una confusión, vivían confundidos, pero en el corazón de Abraham Dios ve algo. Y lo que Dios ve es que este hombre no está conforme con los dioses que estaban adorando sus padres. Él quería algo más real, algo más vivo. Él empezó a tener esa ansiedad y ese deseo de buscar al Dios verdadero. Y cuando tú tienes ese deseo, pues lo vas a encontrar, porque al final Dios te va a hablar, Dios te va a buscar cuando uno tiene el deseo de ir por el camino correcto. Vamos a la del domingo, ¿verdad? Y el título es La salida de Abraham. Pero antes de eso tenemos, ¿verdad?, que destacar que la última persona con que Dios había hablado y se había conectado era con Noé. Y retoma, ¿verdad?, a volver a conectarse con un ser humano mediante Abraham. ¿Y qué pasa? Vuelve y recoge, ¿verdad?, todas esas promesas que Dios le había hecho al ser humano. Y esas promesas las retoma, ¿verdad?, con Abraham. Así que vemos que por medio de Abraham, cuando Dios hace el pacto con él, sabemos que las naciones que estén alrededor de él o las personas que van a ser bendecidas. Que Abraham era un hombre muy bendecido. Así que él sale, ¿verdad?, con Sarai, su mujer. Qué importante, ¿verdad? Que vamos a destacarlo ahorita. Sarai, su mujer, era su media hermana. Era su esposa y media hermana. Y quizás alguna persona está diciendo, pero ¿cómo es eso que Dios permite? Y es que recuerden que cuando hablamos del Génesis, Dios permitió que los hijos de Adán y Eva se casaran entre ellos para entonces que la tierra se multiplicase, ¿verdad? Henchir toda la tierra. ¿Qué pasa? Cuando viene el diluvio, de nuevo no hay personas, aunque Abraham ya cuando estaba habían personas. Pero ¿qué pasa? No era algo que fuera pecado que se casara con una hermana. Hasta que, ¿verdad?, Dios da las leyes de que de un tiempo para allá nadie se puede casar con hermanas ni con primos, nada de eso. Así que él estaba en ley, porque alguien lo puede decir en esta lección, John. Puede decir, mira, pero ¿cómo que se casó con la hermana? Pero debemos explicar, ¿verdad?, contexto de lo que estaba pasando. Así que importante, él sale con su hermana y esposa, que él ¿me entiende? Era lo que estaba sucediendo con su relación. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y aquí nos está destacando que se lleva al sobrino, a Lot, que más adelante vamos a tocar algo de él. Él lo había adoptado como si fuera un hijo, porque Sarai no le había dado ningún hijo. Así que ellos lo adoptan como si fuera un hijo también. Así que si Abraham era bendecido, pues Lot también fue bendecido por medio de Abraham. Así que las bendiciones que tenía Abraham, también Lot las cogía, ¿verdad? Y dice que salieron y llegaron a tierra de Canaán. La orden de dejar su tierra era ir a Canaán. Iba acompañada de una promesa de bendición y honra y protección por parte de Dios. Además, Abraham sería de bendición para todos los que le rodeaban.
y para todas las naciones a través de su simiente. Y mira que peculiar también. O sea, Dios le dice que de su descendencia, pero ya había el matrimonio de Abraham con Sarai, era bastante viejito ya, y ellos no habían tenido hijos. Así que Dios con todo y eso le promete que es de su descendencia. Del igual modo, nosotros también somos llamados a abandonar las falsas doctrinas de Babilonia, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Podemos estar quizás pensando, John, que estamos en un sitio o tenemos algo que está bien, pero Dios siempre a los hijos de él le habla y no se queda con eso. Trata, ¿verdad? Y le hace el llamado de que verdaderamente hay que dejar por medio del Espíritu Santo esas cosas que verdaderamente nos apartan de Dios. John, ¿algún comentario? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Lo que dice Génesis capítulo 12 y el versículo 5. Dice que él tomó a Sara su mujer y a los hijos de su hermano. También tomó todos los bienes que él tenía, el ganado y las personas que él había adquirido en Harán. Y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, como dice la palabra de Dios, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo sigue la historia entre Lot, Abraham y también Canaán. Bien, vamos a la parte del lunes, John, a ver si tú nos puedes abundar ahí. La tentación de Egipto. Bueno, pues si nosotros nos leemos lo que dice el capítulo 12, del versículo 10 al 20, vamos a ver que Abraham pues deja la tierra donde Dios le había dado la orden para que viviera. Y nosotros podemos llegar a esa conclusión de que en ese momento pues le faltó fe, porque hubo una hambruna tremenda en la tierra de Canaán y él se va buscando mejor ambiente, mejor lugar donde vivir, y fue y se metió en Egipto. Pero nosotros vamos a ver en Egipto todo lo que pasó, todo lo que adquirió y todo el problema en que él se metió por no haber confiado en Dios, porque él debió haberse quedado en Canaán, no haberse ido para Egipto. Y vemos, ¿verdad? Que él, Dios le promete que lo va a cuidar, que lo va a bendecir. Y rápido él se mueve. Una vez empezó el hambre, él se mueve. Y sabemos que alguien va a decir, pero si tú te pasa lo mismo, tú tienes que buscar comida para tus hijos. Sí, pero si Dios le prometió que iba a la tierra prometida en Canaán, era porque Dios iba a buscar la manera de cuidarlo, ¿verdad? De protegerlo, de alimentarlo. Pero él, en vez de quedarse en Canaán, como dice John, coge para Egipto. En vez de confiar en Dios, ¿qué hace? Confía en Él. Y en vez de reclamar la bendición, ¿qué hace? Pues al coger para allá, al ir hacia allá, pues se convierte eso en maldición. Bien, vamos entonces a la parte, pero Dios no lo abandonó, John. Vamos a la parte de Abraham y Lot. Dice, esta historia, ¿verdad? Nos enseña la importancia del carácter. Y dice que el carácter de nosotros se debe asemejar al carácter de Jesús, John. Lo único que vamos a llevar hacia el cielo es nuestro carácter. Es importante que se parezca al de Jesús. Dice que Abraham regresa a donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado. La historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido de su primer viaje a la tierra prometida. La primera parada de Abraham es en Betel, al igual que en su primer viaje en la tierra prometida. Abraham se arrepintió y volvió en sí. Abraham, el hombre de fe. Así que vemos, como hablamos al principio, que él era un ser humano. O sea, él también cayó. Y vemos, ¿verdad?, que él volvió por su jornada desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes
ante su tienda entre Betel y Ahí. Eso lo dice en Génesis 13:3. Como vimos, Dios no abandonó a Abraham. Le tomó de la mano y le acompañó de regreso al punto de inicio. Le dio la oportunidad de comenzar de nuevo con la lección aprendida. Ya no piensa en sí mismo, ni teme al hambre. No importa qué parte de la tierra le corresponda, sabe que Dios estará con él. Por eso este conflicto deja que Lot escoja primero. ¿Qué pasa? Si Abraham era bendecido, como hablamos ahorita, Lot también era bendecido. Y su bendición consistía en oro, los animales, las personas. ¿Y qué pasa? Lot había crecido también. Llegó el punto que los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a tener problemas. ¿Y qué pasó? Llegó un momento dado que Abraham aprendió la lección. Esta vez dijo, pues mira, para que no siga esta polémica, esta discusión entre familias, pues como Dios yo sé que me va a cuidar, voy a dejar primero que Lot escoja para dónde va a ir. Si Lot cogía hacia la izquierda, Abraham iba a escoger hacia la derecha. Así que le dio a escoger. ¿Y qué pasa? Lot era listo, porque ¿qué hizo? Él cogió y se fue al llano, a la llanura, ¿verdad? Donde está lo fácil, John. Cerca, como tú me dijiste ahorita, Sodoma de Gomorra, ¿verdad? Entre esas dos ciudades y los pastos mejores, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Abraham se quedó en la montaña ya y se acabó el problema. Y yo no sé cómo tú lo ves, pero a veces ocurre que hay situaciones, ¿verdad? Familiares que ocurren y hay veces, y lo veo como enseñanza, hay veces que necesitamos entonces arreglar nuestros problemas, ¿verdad? Pero después tratar de que no siga ese problema en el sentido de que a veces hay que hacer algunos ajustes y algunas decisiones por la salud y el bien de la familia. En este sentido, ¿cuál era la decisión? Pues la separación, ¿verdad? La separación. Hay veces que suceden cosas, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que tomar la decisión de dejar unas cosas, porque si no, eso nos va a traer problemas familiares, o nos va a traer problemas, ¿verdad? Con nuestras amistades, o nuestros padres. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios nos está llamando para una cosa y nosotros estamos poniendo nuestro sentido, nuestro empeño en otra. Y eso está habiendo choque con personas y quizás posiblemente con el llamado que Dios nos ha hecho. Inclusive, a veces hay situaciones que ocurren hasta en las propias iglesias. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? A veces es mejor que alguna de las partes, aunque se arregle, se quede en otra iglesia para que eso vaya sanando. Es algo que yo veo, ¿verdad? Para que no se destruya, ¿verdad? Esa unión familiar. No sé cómo tú lo ves, John, con lo que acabo de decir. Mira, yo quiero decir en este video que yo, en este mismo tema, en el ministerio que yo estoy haciendo de noticias bíblicas, hace aproximadamente un año atrás, yo hice un tema y le puse el título La separación entre hermanos. Pero me estoy refiriendo a hermanos de iglesia, no me estoy refiriendo a hermanos de sangre. ¿Y por qué? Porque cuando yo leí este capítulo de Abraham, él lo llama a Lot y le dice, ven acá, no haya altercado entre tú y yo. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No haya altercado porque somos hermanos. No podemos vivir en un problema toda la vida. Entonces, a lo que yo me refiero es, eso también puede ser parte entre familia, como tú estás diciendo, pero también nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo y Silas o Bernabé se ponen a discutir porque querían llevarse a Timoteo con ellos, a Marcos, perdón,
Y Pablo no quería porque Marcos anteriormente los había dejado plantado. Esta vez Pablo dijo no, para que me vuelva a dejar plantado, él no va con nosotros. Pero el otro dijo sí va. Y dice que hubo tal altercado entre ellos que uno siguió su camino y el otro siguió el de él. Y nunca más en la vida volvieron a estar juntos. Pero cada cual, como no pudieron sobrellevar ese problema, se separaron. Por eso fue que yo hice la separación entre hermanos, porque lamentablemente estamos en un mundo donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad, y quizás mi opinión no va de acuerdo a la opinión de mi amigo Edwin. Entonces, si vamos a estar chocando en opiniones y no nos vamos a unir entre hermanos de corazón, lo mejor es que uno siga el camino por un lado, el otro por el otro lado, pero sin apartarse de la vista de Cristo, porque Pablo nunca se apartó de la vista de Cristo. Él siguió con Bernabé y Silas, agajó a Marcos y se fue por otro lado. Creo que se fueron a Chipre, pero siempre siguieron predicando el evangelio de Cristo hasta el final. No que se fueron al mundo ni se olvidaron de Dios. Entonces, eso es un tema muy interesante y muy profundo para seguir dialogando la próxima vez. Sí, importante, ¿verdad? Porque a veces también no es que Lot no, hablaba, no amaba a Abraham, ni Abraham amaba a Lot, porque fue entre sus pastores, ¿me entiendes? Y a veces pasa, quizá una persona tiene su familia y ama mucho a su hermano, pero entre los hijos hay situaciones, no voy a entrar en eso, quizás está bien fea, y lo más saludable es que cada cual coja a su lado para que eso vaya sanando, pero no significa, ¿verdad?, que no se amen, ¿me entiendes? Y más adelante esas personas, quizás, en este caso tú dijiste que no se volvieron a ver, pero quizás sí se vuelven a ver, hasta quizás se ríen de esas situaciones que pasaron, porque ya maduraron más y se dieron cuenta de lo que había pasado. Y vemos, ¿verdad?, que Lot escoge lo mejor para él, ¿verdad? Pero se convierte en un esclavo, porque cuando vemos a ver, en el sitio que él se metió, no era muy bueno. Sodoma y Gomorra era lo peor que había de las ciudades. Y vemos que era como si fuera un esclavo, porque tenía que vivir una vida de apariencias allí. Acuérdate que la mujer de Lot, cuando le pasa eso, es porque estaba pensando en todos los bienes materiales que tenía allí, que el ángel le dijo que no mirara para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Abraham, que es libre, porque él está en el monte, allá tranquilo. No es lo mismo vivir en el campo, tranquilo, que estar en la ciudad, encerrado en cuatro paredes, cemento, que al lado hay una casa pegada, ¿me entiendes? Así que, ¿qué pasa? Cuando tú vienes a ver, pues Dios le regaló esa tierra a Abraham, ¿verdad? Y fue la que le prometió, pero era porque verdaderamente Dios siempre lo iba a bendecir y Dios siempre lo iba a cuidar. Así que, como tú dices, ¿verdad?, es un tema bien interesante. Bien, vamos al miércoles, John, a ver qué tú nos puedes hablar. La coalición de Babel. Vamos a ver. Aquí nos habla de una guerra, que es la primera guerra, ¿verdad?, que ocurre en la Biblia. John, abúndanos ahí. Bueno, pues lo vemos en Génesis 14:2, ¿no? Hay cuatro ejércitos de Mesopotamia y acuérdate que Abraham venía de Mesopotamia, pero esta gente de Mesopotamia y Persia entraron cinco reyes cananeos, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra. Entonces ellos hacen una guerra y se llevan a todos los que estaban allí, y como Lot estaba viviendo en la llanura, como tú dijiste hace un tiempo, él escogió lo mejor. Él cogió las llanuras de Sodoma y de Gomorra porque era un sitio verde, un sitio bueno, un sitio donde había mucho pasto, y esa gente no eran gente pobre, esa gente tenían buenas posesiones. Entonces, todas esas posesiones y esos reyes de Sodoma y Gomorra y esa gente que vivían allí, todos se fueron esclavos con esos cinco reyes que se los llevaron de esclavos. Aquí vemos ahora a Abraham intercediendo a Dios por su sobrino Lot, y se va con muy poca gente. Creo que 318 personas, algo así.
fue lo que Abraham pudo conseguir para irse detrás de esos 5 reyes y peleó una batalla. Esta es la primera vez que yo veo a Abraham en acción, porque siempre se le dice el hombre de la fe, el que hace los sacrificios del cordero, pero nunca se le ve con una espada peleando. Es la primera vez que yo lo veo en una guerra peleando cuerpo a cuerpo y gana la batalla, recoge todo el botín, libera a Lot, su sobrino, su esposa, sus hijas y también todo ese dinero y todas esas cosas se lo da a los reyes de Sodoma y Gomorra, a los cuales ellos no quisieron nada. Ellos le dijeron, no, ya tú nos devolviste las mujeres, nos devolviste los hijos, que las cosas materiales sean para ti. Ahí es cuando vemos que por primera vez Abraham agradece y da los diezmos de todo ese botín. Y vemos también, ¿verdad?, cómo ya Abraham tiene esa confianza en Dios. Porque mi amigo que nos está escuchando, o sea, Abraham se fue con 318, pero se fue ¿contra quién? Contra 5 reyes, ¿verdad? Imagínense cuántas personas tendrían esos 5 reyes. Y él, su confianza se la puso a Dios, su fe, y mira, pudo vencer en el nombre de Jesús. Sin embargo, anteriormente no lo había hecho así. Porque cuando va a Egipto, ¿qué hace? Lamentablemente, el faraón, ¿verdad? Pide por mujer a su esposa y él se queda callado. Le preguntan quién es. ¿Y qué pasa? Pues él dice que es su hermana. ¿Y qué sucedió? Lamentablemente, hubo una plaga que le pasó a Faraón y a su familia, y ahí él se da cuenta, ¿verdad?, de que ha sido engañado, y entonces va a Abraham, ¿verdad?, a reclamarle. Y estuvimos nuestro hermano John y yo hablando ahorita de que eso no le pasó una vez nada más. John, ¿tú nos puedes contar la segunda vez que le pasa, que vuelve a cometer el mismo error a Abraham con otro rey? Bueno, esto que le sucedió a Faraón, lo vemos cuando hubo esa hambruna, ¿verdad? Esa hambruna en la tierra de Canaán, que él desconfía de Dios y se va a Egipto a vivir mejor, ¿no? Y allí fue donde él cometió esa media verdad, pero no completa, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Y Dios le mandó esa plaga a Faraón. Pero eso ocurrió en ese tiempo, pero después que él regresa a Canaán, en la misma tierra de Canaán, también había un rey que se llamaba Abimelech, y también Abimelech se enamora de Sara, su mujer, y él vuelve por segunda vez. O sea, él ve todo lo que trajo la plaga y las cosas que Dios le mandó a Faraón por su causa. Sabiendo todo eso, viene y comete lo mismo. Le dice a Abimelech que ella es mi hermana, pero no le dice que es la esposa. Pero la diferencia entre Faraón y Abimelech es que a Abimelech Dios le habla en sueño y le da la oportunidad de que él la entregue. Pero a Faraón no le habló, a Faraón le mandó una grande plaga con grande mortandad y él tuvo que deducir el mismo y devolver a la mujer. ¿Y por qué tú crees que a Abimelech le habló de una manera y a Faraón no le habló? John, ¿tú nos puedes decir? Claro, cuando Dios le habla en sueños a Abimelech, Abimelech le contesta a Dios, es como un diálogo. Dios tiene un diálogo con este rey, y este rey era un rey cananeo que no conocía al Dios vivo, y Abraham sí lo conocía, pero Dios tiene un diálogo con este rey, y él le dice, pero Señor, si tú sabes que con manos limpias y con buen deseo de mi corazón he tomado, porque ella me ha dicho y él también me ha dicho, es mi hermana.
Entonces Dios le contesta en el diálogo, en la conversación, Dios le contesta, lo sé, que tú lo has hecho de limpio corazón. Por eso te estoy diciendo que la devuelvas. Se lo estaba diciendo, pero a Faraón anteriormente él no le habló. Esa es la curiosidad que tú y yo tenemos, ¿no, Edwin? ¿Por qué le manda una grande plaga a Faraón, pero a este rey no? A este rey le conversa. Y vemos, ¿verdad? Culturalmente, el faraón, él creía que era Dios. Así que, ¿qué pasa? Él pensaba que no había más Dios que él. Y por eso asumimos, ¿verdad?, que Dios no le habla como le habló al rey Abimelech. Y vemos también que ellos se lo creían porque el enemigo utilizó en aquel tiempo a Egipto grandemente, porque cuando Moisés va y tira, ¿verdad?, la vara, ¿y qué pasa? Los magos de Egipto hacen lo mismo. O sea, ellos piensan que ese faraón es Dios. Entonces, se repite lo mismo que pasó con ese faraón, que Dios le envió las plagas. Eso mismo pasó con Moisés, que le habló a faraón para que dejara ir al pueblo, y él no quiso, endureció su corazón. ¿Y qué pasó? Dios le envió plagas también. Así que vemos la diferencia entre el faraón y el rey Abimelech, y se repite. Y vemos también que Abraham comete también el mismo pecado, una media verdad. Y eso nos enseña a nosotros también, que Dios no se agrada de eso. Nosotros estar diciendo medias verdades. Porque sí, era la hermana, pero también era la esposa. Y él sabía por qué. Porque cuando tú lees el relato, él se lo dice a la esposa: vamos a decir esto así, 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 porque me van a matar a mí. ¿Me entiendes? Para que él quedase contigo. Así que lo hace adrede. Así que vemos, ¿verdad?, que eso nos enseña que no podemos estar por ahí como cristianos diciendo medias verdades, porque Dios no se agrada de eso. Bien, vamos entonces a la parte última del jueves, el diezmo de Melquisedec. Y esto lo habíamos tocado, ¿verdad?, en otras lecciones. Vemos que cuando se termina esa guerra, Abraham da el diezmo y se lo lleva a Melquisedec, que es el rey de Salem. Porque hay gente que dice que era Cristo, pero quizás es un tipo de Cristo, pero no era Cristo. ¿Por qué? Porque dice que era rey de Salem, y Salem era un lugar. Así que vemos que también cuando vemos que él es sacerdote, pero este sacerdote, ¿verdad?, vemos que no tiene principio ni fin, pero es que en verdad lo dice así simbólicamente, porque verdaderamente no se sabía de dónde había nacido ni nada de eso. No se sabía mucho, ¿verdad?, de este rey. Y vemos que Salem significa paz. Así que en un mensaje que era apropiado en una guerra agitada, pues mira, al final, ¿qué es lo que necesitamos? Paz. Es como en Ucrania y Rusia. ¿Qué es lo que necesitamos allí? Que haya ¿qué? La paz. Así que importante, ¿verdad? Él no se quedó con todo eso, sino que dio el diezmo. Y eso nos enseña también que nosotros también debemos de dar lo primero y lo mejor para Dios siempre, como lo hizo Abraham. Abraham no se jactó de lo que hizo. Abraham no se quedó con todo eso, sino que le dio la gloria y la honra a Dios. Y eso lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos cosas porque Dios las permita y porque Dios nos ayuda. ¿Y qué hacemos? En vez de darle la gloria a Dios, la gloria la queremos nosotros. Así que en aquel tiempo vemos que Abraham era un representante de Dios. Y vemos también que él quiso hacer las cosas como debían de ser. Había cometido unos errores, pero ahora, rectificando, yo voy a hacer las cosas como Dios dice. ¿Algún comentario, John, ahí? Bueno, es la primera vez en la Biblia, ¿verdad?, que se ve
cuando una persona tiene que dar una devolución de diezmo. Por eso es que yo siempre he comparado el árbol de la ciencia del bien y del mal como parte de un diezmo, porque Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto ese, porque ese me pertenece a mí. Ese era como un diezmo. ¿Por qué? Porque le pertenecía a Dios. Ese 10% que tú das no es tuyo, ese le pertenece a Dios. Ese árbol era de Dios. Mi diezmo, el diezmo de lo que yo gano no es mío, es de Dios. Y vemos la devolución que Abraham hace por el diezmo. Y más adelante, cuando ya vienen los levitas, también en la época de Moisés, en las leyes mosaicas, también lo vemos en los 10 mandamientos, cuando el pueblo de Israel ya es un rito, ¿verdad? O una ley de que ellos comienzan a dar el diezmo. Pero por primera vez lo podemos ver aquí con Abraham. Bien, John, ¿no puedes leer para terminar, verdad? La porción del espíritu de profecía. Pues claro que sí, está en los lugares celestiales y es una carta que se escribió el 15 de abril. Dice, cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, nosotros debemos tener fe en Dios. Y muchas veces no lo tenemos porque nosotros nos ponemos a pensar y nos podemos a llegar a conclusiones nosotros mismos, o nosotros mismos nos ponemos a dar opiniones acerca de mi hermano, acerca de mi hermana, acerca de mí mismo, pero no tenemos esa completa fe en Dios, y cuando nos falta eso, empezamos a cometer errores. Y vemos, ¿verdad?, que esta lección, esta porción que acaba de leer nuestro hermano John Morales, nos insta a que cuando Dios nos llama, debemos de acatar, ¿verdad?, a su llamado. Cuando Dios nos muestra, ¿verdad?, cuál es el propósito que tiene con nosotros, nosotros debemos de ir, no debemos de dudar, ¿verdad? Debemos de poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, para la próxima reunión o para la próxima semana estaremos discutiendo el pacto de Abraham. Así que no dejes de dar tus comentarios y de suscribirte al canal de valle.e para poder seguir disfrutando de estos videos. Y recordando, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano John Morales ahora, él tiene sus redes también, Noticiero Morales. Lo puede buscar en Facebook, en YouTube, y lo que acaba de él decir, del valle.e, en Facebook y YouTube. Y así que importante, como él dijo al principio, si tienen algún comentario, pues lo pueden escribir por ahí. Eso nos ayuda mucho a nosotros. ¿Está bien? Así que este ha sido, ¿verdad?, otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.